La cueva. Cuando hablamos de una cueva, estamos hablando de un lugar orgánico, un ambiente natural, pero no diseñado para ningún ser humano. Tal vez la cueva es aquel lugar donde los animales tienden a refugiarse en medio de la nada. Es un lugar quizás húmedo, es un lugar frío, oscuro, es un lugar donde quizás nadie quisiera estar. Tal vez muchos murciélagos, no sé, mucho mal ambiente. Es un lugar que creo yo que nadie quisiera estar. Cuando hablamos de una cueva, estamos hablando de lugares retirados. No estamos hablando de un hotel 5 estrellas. Estamos hablando de un lugar que nadie quisiera escoger. La Biblia nos narra historias de pronto como de hombres que se refugiaron en cueva, hombres de Dios. Uno de ellos, Elías, 1 Reyes 19, nos dice que Elías se sintió triste, se sintió afligido, se sintió abatido. Y Elías se metió en una cueva. Y dentro de la cueva la palabra enseña y dice que Elías deseó morirse. Pero ¿por qué deseó morirse? Dios lo estaba respaldando. Dios hacía descender fuego del cielo. Dios respondía a su oración. ¿Por qué tal vez deseó morirse Elías en aquella cueva? Porque eso es lo que hace la cueva. La cueva nos procesa, la cueva aflora lo que hay dentro de nosotros, define el carácter, proporciona alternativas dependiendo su formación. Tal vez muchas personas que están aquí en esta hora o que nos ven por redes sociales han sido personas que sembraron mucho y recogieron poco. Tal vez hay personas aquí o que nos ven a través de las redes sociales que a pesar que fueron tal vez empáticos con muchos les traicionaron, muchos les fallaron. Gente que inclusive ofrenda y diezma, pero todavía siguen en deudas. No salen de los compromisos. Siempre hay una pregunta que se hace y es, ¿por qué me pasa esto si yo estoy esforzándome en hacer las cosas bien? Gente que de pronto fueron traicionados por amigos, por personas que creyeron ellos que nunca lo harían. Eso produce en el corazón del hombre un sinsabor y por naturaleza vamos a querer meternos en una cueva. Porque esa cueva nos lleva a sacar conclusiones y en decir, quiero estar solo, porque es mejor estar solo. Diría que una cueva representa hoy por hoy esa apatía de querer acercarse a congregarte, de querer integrarte, porque sientes que la gente no está quizás con la actitud que tú esperaste o sientes persecuciones en tu vida, porque ese es el símbolo de la cueva. Un lugar de refugio, un lugar donde me puedo esconder, un lugar donde no quiero que nadie me halle. Eso es lo que simboliza la cueva. Sin embargo, hay otro personaje bíblico que es David. David era un simple pastorcillo, lo cual fue llamado por Dios de una manera un tanto extraña. La Biblia enseña que Samuel, siendo un hombre profeta de Dios, Samuel hacía parte de los jueces de la nación de Israel, pero también Samuel tuvo la misión de ungir al primer rey de la nación de Israel, que era Saúl. Pero la Biblia enseña que conforme el corazón de Saúl, lo cual se había desviado, Dios le dio una orden al profeta Samuel para que ungiera a David. Entonces aquí comienza un proceso camino hacia la cueva, porque David fue ungido no tal vez como el rey Saúl, no fue ungido delante de toda la ciudad, no fue ungido quizás delante de los demás jueces, delante de los demás profetas. David fue ungido a solas, en secreto. ¿Y por qué habría sucedido esto? Porque Samuel de una u otra manera quería a Saúl,
de una u otra manera honraba y respetaba a Saúl, pero también no quería despertar ante la nación de Israel, ni aún en el mismo Saúl, aquella sensación de que el mismo profeta estaba ocasionando un golpe de estado. Por eso David fue ungido como rey de la nación de Israel en secreto. Hay propósitos de Dios en muchos de nosotros que Dios ha comenzado en secreto. Y quizás nadie tiene por qué saberlo, porque aquí al final se trata de lo que Dios tiene para ti y contigo. Y eso fue lo que sucedió con David. David, una vez que fue ungido, dice la palabra, después de un tiempo, estaba David trabajando con sus ovejas. Escúchame bien, había sido ya ungido por el profeta como rey de Israel, pero seguía pastoreando, porque Dios se agrada del corazón que sabe esperar dentro de los propósitos que Dios tiene. Y cuando David estaba allí, el papá lo llama y le dice: quiero que llegues donde tus hermanos, quiero que les lleves la comida. Y cuando llega David al campo de batalla a llevar el almuerzo a donde sus hermanos, él nota un gran gigante que durante 40 días había maldecido los ejércitos de la nación de Israel. David, dice la palabra, enfurecido y con el celo de Dios en su corazón, acabó con aquel gran gigante. A partir de ahí, Dios utilizó este momento para poner en gracia a David delante de la nación de Israel como uno de los generales más poderosos. Pero esto fue de una u otra manera contraproducente en contra de David. Se despertó un celo de Saúl por David. Tal vez tú de pronto te dirás: ¿por qué hay tanta gente que se ha levantado en mi contra si yo no he hecho nada a nadie? Esto es simple y sencillo. Hay celos en muchas personas por lo que Dios te ha dado. Quizás estás lleno de talentos, virtudes, tienes tantas cosas lindas, tienes ministerio, tienes gracia, tienes la bendición de Dios, y siempre van a haber Saúles que no van a querer que tú tengas lo que ya Dios te ha dado. Por eso debes gozarte. A pesar de ello, la palabra enseña que David, en medio de tanta lucha y tantas cosas que tenía luchando a favor de la nación de Israel, Saúl comenzó a perseguir a David. En muchas ocasiones Saúl, inclusive dice la palabra, con espíritu inmundo de parte de Dios, atormentaba a Saúl, y David humildemente tocaba el arpa tratando de agradarle a Saúl, y Saúl trató de matar a David. O sea, había una obsesión con Saúl en querer matar a David. La pregunta: ¿qué hizo David en contra de Saúl? No hizo nada. Solo amar a Dios con un corazón hermoso. Hay una gracia sobre aquellos que amamos a Dios, pero eso despierta envidia y celos en los Saúles. Yo no sé cuántos Saúles quizás te estén atacando o te hayan atacado. Lo que sí te puedo decir es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Debes gozarte en medio de todo ataque, debes gozarte en medio de toda oposición, porque Dios dará la victoria a tu vida. Pero humanamente, David se sintió cansado. Y David dijo: yo no voy a andar siempre así, este tipo no me deja ni dormir, me ataca por todos lados. Se sintió cansado David. Y dice la palabra que él entonces huyó. Y cuando él huye en medio de un ejército enemigo, porque ya no podía estar en Israel. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 21, verso 13. Estamos hablando del camino hacia la cueva de Adulam. 1 Samuel capítulo 21, verso 13. Y cuando lo tengas, colócate de pie, me confirmas con un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David estaba escondiéndose, huyendo de Saúl. Saúl encima lo buscaba por aquí, lo buscaba por allá. Y David tuvo una estrategia. Cambió su manera de comportarse. Escucha bien, estamos hablando de David siendo ungido como rey. Cambió su manera de comportarse delante de ellos. Delante de ellos son el ejército enemigo. Y se fingió loco entre ellos.
Quiero que escuches esto, porque Dios en esta mañana tiene algo para ti poderoso. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Póngase cómodo en esta hora. A David lo estaban persiguiendo. Y en medio de la persecución, David tuvo una estrategia. ¿Cuál fue? Dile al que tienes a tu lado: te están persiguiendo, pregúntale así. Te están atacando. Pregúntale. Te están atacando. Ahora dile: hasta el loco. Hasta el loco, eso no es contigo. Porque es que para muchos la confianza en Dios es locura. Lo normal es responder, lo normal es atacar. Pero David en este caso se hizo el loco y a él no le importó estar en medio de enemigos. Para él era importante guardar su vida. Pero ¿para qué David guardaba su vida? Porque él sabía que Dios lo había ungido para ser rey de la nación de Israel. Aunque él en el momento no sabía o no entendía por qué estaba pasando lo que le estaba pasando, él sabía que no era su destino estar allí. Eso es lo que yo quiero que en esta mañana entiendas. Tal vez hay persecuciones en tu vida, pero no naciste ni Dios te llamó para que toda la vida estés perseguido. Esto está produciendo en ti una formación en tu carácter, una formación en tu fe, una formación en tu forma de ver la vida. Estás desarrollando estrategia, estás desarrollando capacidad, estás desarrollando formas diferentes de tu moverte, pero no es el final. Y dice la palabra que se dejó crecer las barbas. Ahora, todas estas cosas, verso 14, locura. Entonces, cuando los llevaron ante el rey, dice la palabra: he aquí a sus siervos. He aquí, el rey dijo: ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos, dijo el rey, para que hayáis traído a este hombre que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Todo con la estrategia de preservar su vida. Sin embargo, David se habría sentido cargado, cansado, cuidándose. Me imagino David andar así todo sucio, durmiendo en las calles. Pero aún así David no dormía, tal vez pensando en que estaba en territorio enemigo. Y en un momento David decide entonces caminar hacia la cueva de Adulán. Diga conmigo: la cueva de Adulán. En este lugar, en la cueva de Adulán, Primera de Samuel, capítulo 22, verso 2, es lo que sigue. Dice la palabra: y se juntaron con él, ¿quiénes? Escúcheme bien, no es que David haya llegado a la cueva y encontró allí a los afligidos, no. Era una cueva. Pero se juntaron con él todos los afligidos. ¿Dónde crees tú que David conoció a esos afligidos y todos los que están endeudados? ¿Dónde? Cuando se hacía el loco. Ahora quiero decirte de parte de Dios lo siguiente, iglesia. Dios te está permitiendo vivir estos momentos difíciles para cuando estés en un nivel alto, recuerdes de dónde Dios te sacó y tengas empatía con aquellos que se acercan a ti en un estado que ya tú estuviste. Mientras que tú tengas eso claro, quiero que analices que toda esta gente, los afligidos, los endeudados, ¿qué sería lo contrario a endeudado? Próspero, ¿sí o no? Tal vez estos endeudados en otros tiempos fueron empresarios. Estos afligidos tal vez en otros tiempos fueron personas normales, felices, llenas de paz. Pero mientras que ya nadie daba un peso por ellos, encontraron un loco. Pero este loco tenía estrategias, había algo diferente en él. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y mira todo este poco de gente, ¿qué hicieron con David? Lo pusieron jefe de ellos. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué yo con tanto problema? Y se me acerca una vecina y que, ay, yo quiero contarle mis problemas para que ore por mí. ¿Te ha pasado? Tú tienes tantas cargas en tu vida que hay gente que te busca, que te llama y te dice, quiero un consejo.
Y tú dices, pero es que yo tengo tantos problemas, ¿y por qué me buscas? Es que Dios te está poniendo jefe de los afligidos, de los endeudados. Tú tienes deudas y hay gente con deudas más pequeñas que las tuyas que no sabe qué hacer. ¿Te ha pasado? Y tú te preguntarás, pastor, ¿por qué pasa eso? Eso tiene un propósito. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósitos. Todas estas personas se reunieron con David en una cueva. Ahora, quiero que analices algo. Cuando entraron a esa cueva, ¿tú nunca te has preguntado qué hablaban en esa cueva? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué habrá pasado? Porque en esa cueva la Biblia enseña que se formaron los valientes de David. ¿Qué pasó allí? ¿Tú sabes que la Biblia nos relata qué sucedió ahí dentro? ¿Cuál fue el lenguaje que ellos manejaban? Todo la Biblia nos los dice. Lo que pasa es que son tesoros escondidos. Y yo quiero que en esta mañana, junto a los que están a través de el YouTube, estudiemos ese lenguaje dentro de la cueva en 3 poderosos salmos que David escribió y nos dice qué había dentro de la cueva, qué sucedía con toda esa gente endeudada, gente afligida. El primer salmo es el Salmo 142, verso 1. Ese salmo David lo escribe dentro de la cueva. Y cuando David estaba endeudado con tanto problema, la gente buscándolo, se suponía que era el rey de la nación de Israel. David entra en esa cueva y quiero que analices lo que él hace. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Por un instante analiza todos los amargados de espíritu, los afligidos. Escuchan a un hombre que está en medio de todos ellos, clamando a Dios, dentro de la cueva. Verso que sigue. Delante de él expondré. No te escucho. Dile al que tienes a tu lado, no te quejes con el hombre, quéjate con Dios, pero díceselo con fe. No te quejes con el hombre, quéjate con Dios. Porque David tal vez veía que todo el mundo le estaba diciendo al otro, pero es que imagínate, esos hijos que yo tengo, ellos sabían que yo estaba endeudado y ni siquiera me mandaban un nequi por ahí de lo que sea. Me decían, papi, aquí tienes para que te compres algo. Nada, estaban quejándose entre ellos mismos. Y David en su corazón se quejaba era con Dios. ¿Para qué quejarte con el hombre? ¿Puede el hombre acaso hacer algo contigo? ¿Puede el hombre acaso darte la salvación, solucionarte? Tu queja debe ser de delante de Dios. Dice la palabra, delante de él manifestaré mi angustia. Y me imagino a David clamando en la cueva y todo el mundo entre ellos diciendo miles de cosas, miles de locuras, pero David clamando delante de Dios. Verso 3 dice, cuando a mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. David se sentía solo, pero le clamaba esto a Dios y le decía, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás
propicio. Qué poderosa oración David hacía en medio de afligidos, de endeudados, de gente triste, de gente sin esperanza. Quiere decir que en medio de tu cueva lo que tú y yo tenemos que hacer es declarar palabra de fe en nuestra vida, clamándole al Señor, pidiéndole a Dios que nos llene de paz, que nos llene de presencia, que su amor brille en nosotros. Y la gente tal vez lo veía apasionado, lo veía clamándole a Dios. Algunos tendrían hambre, días sin comer, pero David decía: si no hay para comer, voy a hacer ayuno, pero yo amo a mi Dios, yo me meto en la presencia de Dios. Y esto comenzó a cambiar la atmósfera de aquel lugar. Te estoy hablando de gente endeudada, gente afligida, gente angustiada, rodeando a David. El segundo salmo que David escribe en la cueva de Adulán es el Salmo 57, verso 1. Salmo 57, verso 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Me imagino a David todas las noches llorando, pero no le lloraba al hombre. Yo no sé usted, pero yo hace un tiempo, cuando comencé este ministerio, en mi mente la gente a veces cree que ser pastor es fácil, y no hay una cosa más tremenda que ser pastor, porque nosotros como pastores sacrificamos no solamente nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra vida y lo más valioso que Dios nos ha dado, nuestros hijos, nuestras familias. Y muchos de nosotros como pastores lo damos todo por la iglesia. Les estoy hablando de los pastores, no de los que fingen ser pastores, porque deseamos que la iglesia avance, crezca, se aferre en Dios. Y tú sabes que a veces muchos de nosotros como pastores sentimos que no podemos más, pero es en la oración y sobre todo antes de acostarse cuando uno siente ese momento difícil. Yo me imagino a David antes de acostarse llorando, pero él decía en el verso 2 de este salmo: clamaré al Dios Altísimo que me favorece. Verso 3: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Usted tiene su Biblia allí. ¿Qué dice allí? Selah. La palabra Selah significa silencio. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Silencio. Dile al que tienes a tu lado: cuando te estén acosando, guarda silencio. Eso lo aprendes ¿dónde? En la cueva. Porque es que la gente te dice: ay, tú no eres el rey que te ungieron. ¿Qué haces aquí en la cueva? Y tú no eres el que andas metido en la iglesia. Y tú no eres el que sales primero y que saca el diezmo. ¿Por qué te pasa eso? Haga así, vean. Selah. Eso está, ahí está. No hay necesidad ni de interpretarlo. Ahí está. Silencio. Dios enviará su misericordia y su verdad. Dile que tienes a tu lado: aprende a guardar silencio cuando te acosen, cuando te ataquen. Santo Dios bendito. Mi vida está entre leones. Escucha esto. Mi vida está entre leones. A ver, yo no sé cuántos de ustedes han visto una persona aburrida. Yo creo que no, porque aquí Chalón se relaciona con pura gente amable, mucha gente amorosa. Pero usted ha visto gente aburrida antes de venir a Chalón, ¿verdad? Que usted le decía buenos días. ¿Qué buenos días? Ni que nada. Está aburrida. David compara a esta gente con leones porque son personas agresivas. ¿Cómo podría sentirse una persona debiendo con tanto problema, con tanta situación? Aburridos todos ahí, no había Netflix, no había WhatsApp, no había nada. No había comida, no había nada. ¿Cómo se sentiría usted un día en su casa sin luz,
sin agua, sin comida, sin plata. Esto es bravo. Yo creo que esta gente estaba aburrida. Y David dijo, entre ellos, dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Malas palabras, renegando, diciendo tantas cosas. Yo no sé usted, pero si usted está en un hogar donde la familia no es cristiana, yo me imagino que usted puede entender a David. La gente cuando habla vulgaridades dice tantas cosas. Dice, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Ahí estaba David, verso 5. En medio de esas cosas, mira lo que David hacía. ¿Qué hacía David? Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En medio de la cueva, no te olvides de adorar a Dios. Aunque todo tu entorno esté hablando locuras, esté diciendo lo que no tiene que decir, tú y yo tenemos que alabar al Señor. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Red, dice la palabra, han armado a mis pasos. Se han abatido mi alma, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado de delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Y qué vuelve a decir? ¿Cómo dice? Silencio. Aquellos que se han levantado en tu contra, si aprendes a confiar en Dios y a guardar silencio, te digo de parte de Dios hoy mismo, Dios mismo los va a meter a ellos en un proceso tan grande. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Guarda silencio. Y no te alegres de ese proceso que Dios metió a esa persona. No te alegres. Yo he conocido gente que se ha levantado, no en contra mía, porque yo soy un simple vaso. Se han levantado en contra de Dios y de esta obra. Y Dios ha hecho tantas cosas tremendas con esa gente. Pero en medio de ello, yo le digo a Dios, Señor, ten misericordia. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, recoge. No celebres cuando Dios haga caer en el mismo hueco que cavaron para ti a los que cavaron. No te alegres de eso. Guarda silencio, iglesia. Porque en el silencio hay un poder. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Oye, me imagino que toda esta gente veía a David a las 2, 3 de la mañana levantándose y sacando el arpa. Ajá, pero aquí tenemos es hambre, aquí tenemos es deuda, aquí tenemos es problema, y este cantando con el arpa, este saltando, este trovando, y este qué. Pero eso es lo que estaba haciendo, que estaba cambiando la atmósfera. Mientras que tú no cambies el ambiente donde está, mientras que no cambies la manera de hablar, no saldrás de la aflicción, no saldrás de los momentos difíciles. David comenzó a entonar, a alabar a Dios en medio de los problemas. ¿Sabes por qué? Porque Dios conocía, o David conocía a Dios. David dice en el verso 8, dice, despierta alma mía. Despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. La gente afligida, deprimida, no quiere ni levantarse de la cama. Pero tú tienes un compromiso de delante de Dios y te tienes que sacudir en el nombre de Jesús. Y la gente veía a David despertándose. La gente decía, pero ¿qué le pasa? Mira, dime tú si David, estando en la cueva, rodeado de todo ese poco de gente, levantándose de mañana con tremenda bulla, alabando a Dios, el que era, ¿se sacudía o no? ¿Te imaginas que David estuviera en nuestros tiempos y lo invitáramos a entonar un verdaderos adoradores? Qué poderoso, ¿verdad? Y la palabra dice que David decía, despierta alma mía. Verso 9 dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande
Es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes de tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Sabes cuándo dijo David eso? Estando en la cueva. Lo estaban persiguiendo, no tenía comida, no tenía amistades. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo es mi actitud en el momento difícil? Es allí donde está la diferencia. Y el último Salmos capítulo 34, que David escribe estando en la cueva. El Salmo 34 dice, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, David desde que entró a la cueva, alabando a Dios, exaltando a Dios, exaltando a Dios. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aquí está David invitando a alabar a Dios. Y me imagino David en la cueva le decía a los que estaban encuevados, engrandeced a Jehová, vamos todos juntos, sacudiendo a la gente. Porque mientras que estés en la cueva, muchos no querrán alabar a Dios. Pero David alababa a Dios. Verso 4 dice la palabra, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira, el tiempo de la cueva es un tiempo donde usted y yo tenemos que meternos a buscar al Señor. En medio de los momentos más difíciles, la gente por lo general lo que siempre quiere hacer es huir. La gente lo que quiere hacer es esconderse, apartarse, no buscar a Dios. Pero en el momento de la cueva es cuando usted tiene que buscar al Señor. Mucha gente quiere el palacio del rey, pero nadie quiere pasar por la cueva. Y la cueva es lo que hace, que determina tu carácter y tu confianza en el Señor. Dice la palabra, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Me imagino que ya David estaba ayudando a transformar a unos cuantos. Tal vez habían 300 o 400, no sé cuántos, pero David lograba ver a unos 20 que sus rostros les cambiaban. Podía ya ver a unos 60 y estos fueron alumbrados. David se sentía feliz, contento. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Estaba David dándole palabra, fortaleciéndole su fe. Ahora David les está enseñando, les está diciendo, teme a Jehová vosotros sus santos. Mira cómo David le decía. David no le decía, ustedes afligidos, flojos, perezosos, endeudados. David le decía, santos. Por eso usted que está en su casa y tiene un esposo difícil, no le diga pedazo de flojo, irresponsable. ¿Sabes cómo le tiene que decir? Hombre de Dios. Ese amén se escuchó bien flojo, pero yo cumplo en esta hora con declarar la palabra. No le diga a su hijo, tú eres un drogadicto, tú eres un no sé qué, porque hay hijos que obviamente tienen malos pasos. Declare sobre sus hijos palabra de Dios. La Biblia enseña en Apocalipsis que los ángeles le dicen al Señor día y noche, santo, 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 la tierra llena de la gloria está. Oye, pero si tú miras, la tierra lo que hay es violencia, hay guerra, hay problemas, hay violaciones, hay asesinatos. ¿Por qué los ángeles dicen, la tierra llena de la gloria está? Porque están declarando una palabra de fe. Usted tiene que declarar palabra de fe en su entorno. Cuando la gente está difícil, cuando la gente está afligida, es ahí donde usted tiene que declarar esta palabra de fe. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Ahora en el verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Acuérdate cuando el mismo David dijo, estaba rodeado de ¿qué? De leones. Ahora, ¿por qué eran leones? Aquí lo dice, porque tenían hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Quiere decir que en medio de las necesidades, aprende a buscar a Dios para que Dios dirija tus pasos. Ahora David habla en el verso 11, dice, venid hijos,
Oídme, David está formando, David está trabajando en su carácter, les está hablando como padres. No hay una cosa más tremenda que una persona ande caminando herida por el mundo. ¿Sabías tú que un herido tiende a dañar a los demás? Un herido daña el entorno. Por eso cuando usted esté trabajando con una persona herida, tiene que meterse con Dios, porque si no usted también sale dañado. Se lo estoy diciendo como pastor. Y nosotros como pastores tenemos que agarrarnos firme, porque estamos lidiando con mucha gente herida. Y la gente herida trata, y por eso es que hay pastores dañados. Porque el pastor se tiró de pecho a querer sanar a una persona herida y la persona herida lo lastimó. Porque ¿qué más puede expresar un herido? Y el herido daña el entorno. Pero nosotros como hombres, ministros de Dios, tenemos que sanar bajo la dirección de Dios. Y David decía: hijos, venid, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David estaba en la cueva no echando cuento. David estaba en la cueva, era enseñando, formando, trabajando el carácter. Verso 12, dice el verso 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea para muchos días, para ver el bien? Ahora comienza David a corregirle. Acuérdate que la gente lanzaba llama de fuego de su boca, ¿sí o no? Ahora el verso 13, mira lo que dice David corrigiendo. Dice: guarda tu lengua del mal y los labios de hablar engaño. David corrigiendo, trabajando con esa gente. David formando el carácter. Apártate del mal y haz bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra las memorias de ellos. Claman los justos a Jehová y Él los oye y los libra de todas sus angustias. Ahí le está hablando a los que estaban en angustia. Clamen a Dios, pídanle al Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. Dele un aplauso al Señor. Mire, David estaba formando. David estaba formando. Y quiero decirte en esta mañana, de allí de esa cueva salieron los valientes de David. La gente que estuvo con David en las buenas y en las malas. Es más, la palabra enseña que esta gente, y quiero finalizar con este texto, en Primera de Crónicas 11:17, David estaba probando la formación en ellos. Por eso nosotros como pastores, y esto se lo digo a los muchachos, los que ministran, a los servidores, a veces uno le dice a una persona que sirve, que ministra: oye, ¿por qué no? Ayer, por ejemplo, le dijo a uno de ellos: límpiense la terraza esa, que los animales a veces hacen sus necesidades y los vecinos no hacen lo que tienen que hacer. Y cuando yo le digo a uno de estos muchachos, obvio, ellos sacaron su escobita y comenzaron a limpiar. Y de pronto uno comienza a analizar que hay una formación en el carácter, que Dios está haciendo algo. Pero no hay una cosa más tremenda, que ya gente que de pronto ya Dios medio está usando en el canto o medio usando en algo, ya se sienten los non plus ultra. Se les sube el ego, se les sube el estrellato. Entonces David estaba probando a esta gente. En el verso 17 dice la palabra: David deseó y dijo: ¿quién me daría de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? ¿Qué sería esto? Es como si el pastor le dijera: a mí me gustaría comerme unas cuantas guanábanas de allá del Catatumbo. Así, eso, David la puso así. Se lo dijo a sus guerreros. Verso que sigue: y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Dijeron: David quiere unas guanábanas del Catatumbo, vamos para allá. ¿Sabes por qué? Porque la gente de Dios, escúchame bien,
Y la gente que ha sido formada en el carácter nunca se olvida de a quién Dios utilizó en el momento cuando esa persona, o quizás nadie miraba o nadie daba un peso por ti, y Dios usó a alguien. Ese alguien siempre merece de parte de Dios y de parte tuya respeto y honra. Porque una persona y un corazón deshonroso, cuando ya le va bien, se va. Y comienza a criticar y comienza a hablar. Pero esta gente estaba agradecida con David. Y dice, estos tres fueron al campamento y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David. Diga conmigo, Dios es un Dios de gente sujeta. Pero con esa, así no. Dios es un Dios de gente sujeta. Y dice, mas él, o sea David, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo, o sea, David los puso a buscar agua y la derramó. Porque es que David los estaba probando, estaba formando el carácter. Y David dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Habría yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Versos 20, 21 y 22. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató para buscar el agua. Y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Ve ahí a hijo de Joab, hijo de un varón valiente, Gazel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. Acuérdate, ¿quién mataba leones antes? David. Santo Dios, alguien dijo Daniel. David mataba leones. Eso fue lo que David le enseñó a esa gente en la cueva, a cómo matar leones. Por eso tu pastor te está enseñando a cómo salir de la cueva, a cómo salir de la aflicción, porque yo pasé por ahí. Yo pasé por la escasez, yo pasé por la necesidad, yo pasé por momentos difíciles. Y David dice la palabra que mató leones, también dice la palabra, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve, verso 23. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos, o sea, un gigante, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. ¿Quién había hecho esto antes? ¿Con quién lo hizo? Con Goliat. Entonces David le estaba diciendo, entrenando a esta gente, ¿sabes para qué? Para luego probarlos. Los probó y le dijo, tráiganme agua. Y los enfrentó a todas estas cosas. Cuando ya esta gente estaba lista, David le dijo, ahora sí, vamos a ver qué es lo que es. Y comenzaron a conquistar, comenzaron a trabajar a favor de la nación de Israel. Yo creo que la cueva en tu vida es un lugar donde Dios está utilizando para transformarte la forma de pensar, para transformar tu visión. En la cueva no es un momento que solamente Dios te puso para que pasara el tiempo y que te sintieras mal, no. La cueva es un momento para sacudirte. La cueva es un lugar para que aprendas a confiar en Dios. La cueva es un lugar de entrenamiento espiritual. Vamos, ponte de pie en esta mañana. Por eso, iglesia, gózate en la cueva. No te apartes de Dios.